En entrevistas desde Eleusis está con nosotros el psicólogo junguiano José Delgado. José, bienvenido. Hola Alex, buenas tardes, encantado de estar de nuevo en tu canal. Antes de todo es necesaria una revisión histórica del movimiento New Age para profundizar en los motivos por los cuales la espiritualidad New Age es un camino ilusorio y a lo sumo un placebo para la conciencia. José, en los orígenes del movimiento New Age, su filosofía espiritual era sincrética, a modo de conciliación de ideas de diversas tradiciones místicas. La New Age, o la Nueva Era, pues tiene sus raíces en el misticismo y en las corrientes esotéricas de finales del siglo XIX, pero que su consolidación como un fenómeno cultural pues comenzó más o menos en los años 60, la década de los 60-70 del siglo pasado, del siglo XX. Es un movimiento que emergió en principio como una respuesta a los cambios sociales, políticos y espirituales que ocurrieron en Occidente en esa época y se dio sobre todo, especialmente en Estados Unidos y en Europa. A medida que la sociedad se fue modernizando y surgieron corrientes contraculturales, pues la New Age atrajo a personas que buscaban alternativas espirituales, sanación personal y una conexión más profunda con la naturaleza. La filosofía New Age básicamente se nutre de una variedad de tradiciones espirituales más o menos antiguas, desde el hinduismo y el budismo en Oriente hasta las prácticas chamánicas y el misticismo occidental. Como vemos hay un gran sincretismo, como comento, ¿no? A finales del siglo XIX pues ha habido figuras como por ejemplo Elena Blavatsky y su teosofía que proponían ya un sincretismo espiritual entre Oriente y Occidente, sentando pues algunas bases para lo que más tarde se ha conocido como New Age o Nueva Era. Este primer New Age de origen teosófico se puede ubicar entre la fundación de la Sociedad Teosófica en 1875 y la renuncia de Jiddu Krishnamurti en 1929, etapa en la cual se concreta el pensamiento de una crisis espiritual en Occidente y de la llegada de una nueva era histórico-astrológica. Este pensamiento no solo era exclusivo de la teosofía, sino que también René Guénon, Carl Jung y otros hablaron acerca del fin del mundo sagrado y de la decadencia espiritual de la humanidad, así como de un cambio cósmico. Aunque de todo esto, José, ¿surge una idea común? La búsqueda de la unidad entre el cuerpo, la mente y el espíritu comenzó a ganar popularidad en una época en la que efectivamente el hombre había quedado un poco reducido a una visión dualista, ¿no?, de entre mente y cuerpo. Y con esa idea de la tridimensionalidad del hombre, se entendía que todos los sistemas de creencias compartían un conocimiento común o una verdad universal. Esto, por supuesto, entroncaría de alguna manera con la psicología transpersonal. José, con la externalización del ocultismo a partir de los años 60, se desarrolla un concepto diferente de la New Age como movimiento espiritual en correspondencia con la cultura de masas. En los años 60 y 70 del siglo pasado, la New Age comenzó a tomar forma durante esas décadas en plena era de la contracultura, que cuestionaba los valores tradicionales y exploraba nuevas formas de espiritualidad de expresión personal. Pues vio un crecimiento de movimientos espirituales alternativos, con la influencia de gurús orientales y la expansión del interés en prácticas como la meditación y el yoga. Paralelamente, en los años 70, algunos autores popularizaron la idea de una era de Acuario en la que la humanidad experimentaría un cambio en la conciencia colectiva, promoviendo conceptos de amor, de paz y de armonía universales. Un poco una idealización de esa nueva conciencia. Precisamente Marilyn Ferguson, autora de La conspiración de Acuario, fue una de las principales divulgadoras del movimiento espiritual New Age en los años 80 y 90, periodo en el cual se evidencia la conexión de la New Age con los jesuitas y la inclusión forzada de la psicología junguiana. O sea, Mary Louise von Franz reconoce que la mayor amenaza para el legado de Carl Jung no fueron los psicólogos freudianos, sino los psicólogos New Age en los años 80. Y esto es otro ejemplo de apropiación dentro de su particular sincretismo. Entonces, ¿qué le sucede al movimiento New Age a partir de los años 80?
En los años 80 y 90 es cuando se expande y se comercializa el movimiento New Age. Gana popularidad entre el público y empieza a institucionalizarse. Este periodo trajo la comercialización de muchos aspectos a la cultura de New Age, desde la venta de cristales y aceites esenciales hasta el crecimiento de retiros espirituales y de centros de sanación alternativa. También surgieron prácticas terapéuticas y de autoayuda que promovían la conexión entre el cuerpo y la mente, como por ejemplo la aromaterapia, la sanación con cristales, el reiki y otras prácticas de medicina alternativa. Incluye creencias en el poder curativo de la naturaleza, la revivificación de la astrología, el poder de la mente, con esos libros tan extendidos como El Secreto, la reencarnación y la existencia de una energía universal que interconecta a todos los seres vivos. Esta filosofía busca la expansión de la conciencia y el autoconocimiento, abogando por un crecimiento espiritual que promueva la paz y el bienestar personal y colectivo. Esa espiritualidad sincrética, comercial y superficial del movimiento New Age ha sido fundamental para su vigencia posmoderna. En la actualidad, la New Age sigue influyendo en la cultura popular y se ha adoptado a las demandas de las nuevas generaciones. Aunque a menudo es criticado por su falta de rigor científico, esta es la crítica mayor que se le hace desde la ciencia, y también, por supuesto, por su comercialización y su banalización en realidad de muchos de los aspectos que en principio son interesantes y válidos, pero que finalmente se banalizan al colectivizarse, ¿no? Como por ejemplo en las prácticas del mindfulness, en el yoga, en el uso de técnicas holísticas para el bienestar y el auge de la espiritualidad no religiosa, ¿no? Hoy en día el movimiento se fusiona con la tecnología y con las ciencias alternativas, evidenciando una transformación constante que responde a las necesidades contemporáneas de una conexión con la profundidad y de un bienestar espiritual. El interés de la sociedad por la espiritualidad se incrementó en la primera década del siglo XXI, pero ese auge espiritual fue controlado y aprovechado por el movimiento New Age a través de las redes sociales, donde se promovió la idea del despertar espiritual y contracultural para aquellas personas que estaban supuestamente en un proceso de despertar espiritual y que por ende se les consideró la semilla futura para cambiar el mundo. No obstante, con el transcurrir del tiempo se confirmó que al menos en el siglo XXI el movimiento New Age es principalmente una estrategia comercial que vende un producto, esto es, la espiritualidad de consumo para la cultura de masas, y esto actúa de diversas maneras, ya sea como una trampa para quien quiera despertar espiritualmente, o bien como un placebo para quien esté sufriendo una crisis existencial. José, ¿cómo explicarías todo esto desde una perspectiva junguiana? La New Age pues ha hecho en gran medida una parodia de lo que sería el viaje del héroe, ¿no? O el proceso de individuación desde el punto de vista junguiano, que es también uno de los focos fundamentales dentro de la New Age, ¿no? El hecho de realizar este viaje de autoexploración y de autoconciencia, de manera que el símbolo se ha banalizado, el mito también se ha banalizado, y de algún modo parece que el héroe, que es el yo en realidad que realiza ese viaje a la profundidad de lo inconsciente, parece que en realidad tiene que hacer hazañas que ya son previsibles de antemano y que las pruebas en realidad pues son muy conocidas y que la redención no es más que una especie de simulacro más o menos ilusorio de algo que contenta al yo, ¿no? Que contenta a la mediocridad del yo, podríamos decir. Es decir, en la New Age, por ejemplo, quizás uno de los puntos más criticables en este sentido es esa extensión terrible de uno de los libros que para mí han hecho más daño, que es el del Secreto, precisamente, ¿no? En el que se estaba intentando exponer a un público amplio la idea de la sincronicidad, pero se hacía de una manera completamente banalizada, ¿no? Completamente mediocre. Y por lo tanto acababa siendo algo así como un cumplimiento de los deseos del yo, ¿no? Y esto es a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, José, la New Age no puede ofrecer respuestas espirituales auténticas ni profundas para superar la crisis existencial del ser humano
ni para desarrollarse psicológica y espiritualmente? Esta es una decadencia espiritual típica de la época posmoderna, en la que estamos todavía, por supuesto, asentados, y por supuesto tiene antecedentes. De algún modo, el libro rojo de Jung, que es precisamente la manifestación de su peregrinación por la profundidad, ¿no? por la psique y por supuesto su viaje de alguna manera iniciático a la profundidad de sí mismo, eso atestigua precisamente que esto es en realidad la necesidad que hay ahora mismo en esta época, ¿no? Ese viaje a la profundidad de la psique, ese encontrarse con esa profundidad en una época en la que los valores tradicionales y la cultura cristiana y grecolatina pues de alguna manera está en crisis. ¿Qué ocurre? Cuando el símbolo y el mito cristiano palidece, como ha ido ocurriendo a lo largo de los últimos siglos, se hace perentoria precisamente la búsqueda de un referente trascendente. Y el referente trascendente no se puede hallar por caminos, digamos, trillados, y tampoco se puede hallar realizando cursitos de fin de semana o meditaciones Reiki e incluso mindfulness. Esto puede valer de alguna manera en algunas personalidades en terapia cuando quieren tratarse de determinado tipo de síntomas, pero el malestar cultural, digamos, de Occidente, que es precisamente esa pérdida de conexión con esa profundidad, esa pérdida de conexión en realidad con el daimon interno, ese vaciamiento de los valores del cristianismo, del vaciamiento también del significado profundo del cristianismo, ¿no? Y de valores cristianos, y ese desgaste de alguna manera de esa dominante cultural cristiana requiere precisamente un viaje a Oriente. Por eso es interesante observar dentro de la New Age el intento de hibridar o de hacer un sincretismo entre las tradiciones orientales y las occidentales, porque lo que en realidad eso significa, o lo que en realidad eso parece buscar, es precisamente esa renovación de la dominante cultural, y esa renovación solo se consigue, o de alguna manera una manera de conseguirlo es realizando el viaje a Oriente desde el punto de vista simbólico. Y el viaje a Oriente es a embarcarse en un mito heroico, embarcarse en un proceso de individuación a través del cual la conciencia tiene que introducirse dentro de su propia profundidad, como ocurre con los mitos, ¿no? Representado a través del mito del héroe, ¿no? Y entrar en esa profundidad y encontrarse con esas potencias espirituales que de alguna manera que le salen al encuentro al yo y con las cuales se tiene que enfrentar y al mismo tiempo reconciliarse con ellas y asimilar de alguna manera la sabiduría que hay precisamente en ese encuentro, ¿no? Y esto tiene muy poco que ver con cursos y con las vidas extravertidas, ¿no? En la que se busca desde fuera de alguna manera ese recorrido. La obra de Jung, de hecho, y el libro rojo especialmente, son una manifestación y una expresión, y al mismo tiempo podemos decir que son un ejemplo de cómo se puede realizar un proceso de individuación y cómo se puede tener un encuentro con esa profundidad para adquirir una personalidad más amplia y al mismo tiempo para tener un centro rector de la vida, ¿no? Un eje que de alguna manera vertebra toda la vida del individuo. Esto se consigue, como digo, a través de un proceso de individuación, y ese proceso de individuación tampoco se consigue porque el yo haga muchos cursitos o porque al yo le parezca que con meditar todos los días X tiempo ya va a conseguir la iluminación. Pues esto no funciona de esa manera. Esto es un tema pues muy complicado, es un asunto que a veces les ocurre solo a una serie de tipo de personas. De alguna manera, cada cual en esta época ha de buscar su medio para poder acceder a esa profundidad, ¿no? Los medios colectivos, de hecho, desorientan antes que orientar, y salvo en casos excepcionales, lo habitual es precisamente que este encuentro con la profundidad sea un encuentro terrible y fascinante, profundamente perturbador, ¿no? Para la conciencia, y
De hecho, la conciencia, que es precisamente simbolizada por el sol, y a veces en los mitos el sol viene representado por el león, bueno, pues en los mitos se ve que el encuentro con esa profundidad es realmente un asunto incluso traumático. Entonces, por eso la conciencia tiende más bien a evitar el encuentro con esa profundidad, precisamente porque es una situación que pone en riesgo la vida del yo. Y efectivamente, evidentemente, el yo lo evita. Además, ese encuentro con esa profundidad es convocado por la propia profundidad. No es el yo el que marca, digamos, el ritmo de la peregrinación, y tampoco es el que marca el inicio del proceso de individuación. El proceso de individuación lo marca esa potencia espiritual profunda que Jung denominó sí mismo, y que es en realidad el centro neurálgico de la psique, ¿no? La sabiduría de la propia psique, de la propia profundidad. Y por lo tanto ese es el que convoca al yo, al encuentro. El yo puede hacer, por supuesto, muchos esfuerzos por conseguir hacer esto, pero si no está alineado con el sí mismo, si no está alineado con esa profundidad, no va a adquirir en realidad ningún tipo de iluminación, ninguna iniciación en realidad. Porque una iniciación es precisamente eso, ¿no? Un encuentro con esas potencias espirituales y al final con esa luz que se encuentra en la oscuridad, y en esa oscuridad que es precisamente la profundidad de la psique. Entonces, la New Age, de algún modo, está buscando esto, esos movimientos que van surgiendo, que tienen una serie de transformaciones y que finalmente todos se engloban en ese nombre que se le ha dado a la New Age. De algún modo tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Que estoy hablando del mito del héroe, ¿no? O del proceso de individuación, pero malinterpretado y llevado de algún modo a una vida extravertida, a una vida en la que en realidad lo que se busca es la autogratificación o la gratificación del yo. Y entonces al final acaba banalizándose en esa mediocridad del yo, precisamente porque no se logra el objetivo fundamental, que es básicamente aquello que Jung propone en su obra teórica y por supuesto en su obra práctica, que es el Libro Rojo, y que de alguna manera invita a aquellas otras personas que estén en un camino parecido a realizar su propio proceso de individuación, que no se trata de una imitación del Libro Rojo de Jung, sino que cada cual debe realizar su propio viaje, su propio camino. Y en ese camino efectivamente va a encontrar situaciones con las que Jung ya se encontró y con las que se topó, pero de manera completamente individual. No se va a encontrar con la misma situación. Y además el camino de cada cual es único. Y por lo tanto, cada peregrino se va a encontrar, digamos, con situaciones completamente inesperadas. Y esto es algo también fundamental, porque, como he dicho antes, la New Age tiende a banalizar todo esto, ¿no? Así que podríamos decir que la New Age es la expresión o la manifestación de la necesidad que tiene, digamos, el ser humano de la época moderna, sobre todo la posmoderna, de realizar ese viaje a la profundidad de sí mismo y de hallar esa luz que se encuentra precisamente en el oriente, pero en el oriente de esa profundidad. Realizar el viaje heroico hacia la profundidad de sí mismo y encontrar la luz al final del túnel. José, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.